Shabbat Shalom, amados hermanos. Vamos a estudiar algo. Como ustedes pueden ver, ahí ya hemos puesto. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Antes de empezar, pues nos ponemos en las manos de Hashem, pidiéndole, rogándole, porque su bendición no se aparte de nosotros. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar el estudio eh, de esta tarde. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar. De hecho, mis amados hermanos, eh, este, se trata de entender las palabras difíciles de nuestro Rabbi Yehoshua. ¿De acuerdo? Hay muchas palabras difíciles, complicadas de nuestro Rabbi Yehoshua que obviamente cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tiene el trasfondo cultural de las cosas, pues lo más natural es que la persona malinterprete las palabras de nuestro Rabbi Yehoshua. Y sobre los versos que hoy vamos a estudiar, pues obviamente han surgido muchas ideas, algunas muy alejadas de lo que realmente nuestro maestro quiso transmitir, quiso enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, espero, mis amados hermanos, que pues lo que vayamos a estudiar sea para nuestro provecho. Entonces dice Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Lo voy a leer en la Reina Valera, ¿de acuerdo? Para algunos es una versión que no debería leerse. En mi caso no tenemos problemas con eso, ¿de acuerdo? Donde está chueca la traducción, pues simplemente la enderezamos, ¿de acuerdo? Simplemente la corregimos y no pasa nada. Bien, entonces dice así Mateo capítulo 5, verso 17 al 18, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley, dice, o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas o se hayan cumplido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de analizar. Es un tema pequeño, no es grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dijo nuestro Rabbi Yehoshua? Nuestro Rabbi Yehoshua dice, algunos consideran que estas palabras de nuestro Rabbi Yehoshua las hizo al principio de empezar su servicio a Hashem, ¿de acuerdo? Y entonces que él consideró muy propicio que ahora que está empezando su servicio a Hashem, su abodá a Hashem, era pertinente hacer esta declaración, ¿de acuerdo? Declarar es decirle, vean, a lo que vengo es a esto y no a esto otro, ¿de acuerdo? No he venido a abrogar, no he venido a destruir, he venido a cumplir la Torah, ¿de acuerdo? Esto es de aquí para adelante, no me vayan a malinterpretar, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos pues estudiosos señalan que esta declaración de nuestro Rabbi Yehoshua fue pertinente para, en este caso, dejar en claro que él no viene a abrogar la Torah. Muy bien. De hecho, no tendría la autoridad, inclusive ni como Mashiach, ¿de acuerdo? Porque la Torah de Hashem, pues obviamente es eterna, la Torah de Hashem no se le puede añadir, no se le puede quitar, ¿de acuerdo? Así que, aun siendo el Mashiach, no podría hacerlo. De hecho, está supuesto que el Mashiach venga y enseñe Torah, transmita la Torah, engrandezca la Torah. Una de las maneras en que podemos reconocer que alguien califica como el Mashiach es precisamente que tome la Torah y la haga su estandarte.
sea un maestro de Torah. Entonces imagínense que lo primero que declare nuestro Rabbi Yehoshua es la Torah, la ley, queda a un lado y quedamos sin Torah, sin ley. Pues obviamente eso lo descalificaría ya de entrada como el Mashiach. Es más, ni tendríamos que estar hablando, diríamos, él no es el Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, es importante esto que estamos señalando. ¿De acuerdo? Así que para otros comentaristas, señalarían que es muy posible que alguien esté señalándole a Yeshua, oye, es tu forma de enseñar, nos parece que destruyes la Torah. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya sea que está comenzando su servicio a Avodat Hashem y tiene la necesidad de declarar cuál es su meta, cuál es su propósito, o que alguien le haya impugnado sus enseñanzas, pues eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ¿qué dice? No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que señalar aquí es que en este pasaj de Mateo capítulo 5 verso 17, Yeshua señala muy claramente, muy enfáticamente, que él no tiene la intención de abolir o de suspender la ley. ¿De acuerdo? Eso está muy claro. No tiene la intención de abolir o suspender la ley. Como dije hace un momento, porque esa no es la meta del Mashiach. ¿De acuerdo? El Mashiach está supuesto ser un maestro de Torah, alguien que viene y enseña la Torah. Y si lo podemos ver, los evangelios, los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua muestran que Yeshua se levantaba por la mañana y lo que hacía era enseñar. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba Torah. Y iba a la sinagoga a enseñar Torah. Entonces, toda su vida nos muestra esto que estamos señalando, que él es un maestro de Torah. ¿De acuerdo? Entonces, él reclama enfáticamente que él no tiene la intención de abolir o suspender la ley. Ahora, hay algo muy importante que hay que señalar aquí. Cuando dice que no he venido para abolir, abrogar la ley, se refiere a toda la ley. ¿De acuerdo? Porque el cristianismo dice, pues los 10 mandamientos no, pero la ley de Moisés sí. Como si en el tiempo de nuestro Rabbi Yehoshua hubiese existido esa diferencia. De hecho, cuando a nuestro Rabbi Yehoshua le preguntan, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Si hubiese esa separación de ley de Dios, 10 mandamientos, y ley de Moisés, los demás mandamientos, lo primero que hubiese contestado nuestro Rabbi Yehoshua es, ¿de cuál ley me hablas? ¿De cuál ley quieres que yo te diga cuál es el principal mandamiento? Si hubiese esa separación. Para los judíos del tiempo de nuestro Rabbi Yehoshua, solo hay una ley de Hashem. ¿De acuerdo? De hecho, los rabinos enseñan que Am Israel en Har Sinai solamente escuchó 2 mandamientos, no los 10, para que se den cuenta. Y todo esto por la forma en que se dice, como empieza a hablar como si Dios hablara directamente y luego lo hace a través de Moshe. A través del tercer mandamiento lo hace a través de Moshe. ¿De acuerdo? Entonces ellos dicen, Am Israel solamente en Har Sinai escuchó 2 mandamientos, ni siquiera 10. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando dice, no tengo intención de suspender, de abolir la ley, nuestro Rabbi Yehoshua no tiene esa separación de que una es la ley de Dios y otra es la ley de Moisés. Es una cosa inventada por el cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener muy en cuenta eso. Así que
Él habla de todo es ley de Hashem, ¿de acuerdo? La que dio directamente, si dio 2 o dio 10 mandamientos, y la que dio a través de su siervo Moshe, toda es ley de Hashem, ¿de acuerdo? No es una que es ley de Moisés y otra es ley de... Todo viene de Hashem. Todo lo que habló Moshe fue porque Hashem se lo dijo, ¿de acuerdo? Entonces, en este pasuk, Yeshua enfáticamente dice: no tengo la intención de abolir o de suspender la ley. Ahora, pero lo importante es que hay que entender que cuando dijo no vengo a abolir, es que se entendía, ¿no? Porque precisamente eh, la gente está pensando, bueno, si él dice que no viene a abrogar la ley es porque él puede hacerlo. Y realmente ni siquiera se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nuestro Rabbi Joshua dice que él no tiene la intención de abolir o suspender la ley, para la mayoría de los cristianos esto es chocante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, que los cristianos cuando leen este texto dicen, pues, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿No? ¿Qué está diciendo? O sea, les parece como que este texto le da al traste con todas sus ideas que tienen de que Jesús vino y quitó la ley. ¿De acuerdo? Que ahora no tenemos ley, que ahora solamente gracia. ¿De acuerdo? Entonces, para la mayoría de los cristianos esto es, diríamos, es un paso que no alcanzan a explicar. Y cuando lo alcanzan a explicar, ahorita van a ver ustedes cómo lo explica, que decimos que, diría mi suegro, qué bruto, ¿no? Bien, entonces, para la mayoría de los cristianos esto es chocante. ¿Acaso no dijo Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo, no dijo que el fin de la ley es Cristo? Eso lo dice Shaul en la carta a los romanos, en el capítulo 10, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo lo entiende el cristianismo? Lo entiende, pues con Cristo se acabó la ley y empezó la gracia. Como si el Mesías hubiese traído la gracia y no hubiese habido gracia, ¿de acuerdo? No hubiese habido Gesed. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Así que todo el cristianismo que dice, con Jesús se acabó la ley y empezó la gracia, ¿de acuerdo? Pero recordemos, mis amados hermanos, que cuando Shaul dice que el fin de la ley es el Mashiach, acuérdense que lo que Shaul está diciendo es que el propósito, la meta de la Torah es mostrarnos al Mesías, llevarnos al Mashiach. O sea que todo lo que habla la Torah tiene como propósito que nosotros podamos descubrir a través de la Torah al Mashiach. Por eso es que una mejor traducción más que fin es el propósito, la meta de la Torah es el Mashiach. ¿De acuerdo? Es el Mashiach. Y entonces, esta declaración que hace nuestro Rabbi Joshua parece una contradicción tan grande que muchos comentaristas, como decía hace un momento, cristianos, han tratado de justificar al sugerir, fíjense, que sus palabras realmente no significan lo que parece significar. O sea que Yeshua dijo que cuando nuestro Rabbi Joshua dijo, no he venido a abrogar la ley, dice, no está diciendo eso. Está diciendo otra cosa. Ok, ¿qué estaría diciendo para algunos comentaristas cristianos? Y que vamos a considerar que sus intentos son inútiles, porque realmente son inútiles, ¿de acuerdo? No sirven, no funciona. Entonces, por ejemplo, ellos señalan que cuando Yeshua dice que no ha venido a abrogar la ley o los profetas, ellos
pues van a tratar de explicar. Ahorita se los digo. Van a tratar de decir lo que quiere decir es esto. ¿De acuerdo? Pero lo que estamos viendo en esto que leímos de Mateo es que el significado de las palabras de nuestro Rabbi Yehoshua es claro. ¿De acuerdo? Están claras. ¿Qué dice nuestro Rabbi Yehoshua? Mientras el mundo permanezca, mientras todo esté igual, como dice en el Pasuk 18, la Torah permanecerá. ¿De acuerdo? Dice, porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Torah. Entonces, su lenguaje es muy claro. ¿De acuerdo? Y habla también de los profetas. ¿De acuerdo? Entonces, mientras el mundo permanezca, mientras el mundo esté firme, ni Torah ni profetas pueden ser quitados. ¿De acuerdo? Y fíjense que esta declaración que hace nuestro Rabbi Yehoshua está completamente de acuerdo con los sabios de nuestro pueblo Israel que vinieron después. ¿De acuerdo? Los sabios de nuestro pueblo Israel que vinieron después señalan lo siguiente. Dicen los sabios, todo tiene un fin. El cielo y la tierra tienen un límite. ¿De acuerdo? Excepto una cosa que no tiene fin. ¿Cuál es esa cosa? La respuesta de los sabios es la ley, la Torah. Esto está en Bereshit Rabbah 10.1. ¿no? Bereshit Rabbah dice, todo tiene un límite, todo. El cielo, la tierra. Solo una cosa hay que no tiene fin. Esa es la Torah. ¿De acuerdo? Bien, según Shemot Rabbah, en el 6.1, dice, ninguna letra será abolida de la ley. Ninguna. Fíjense. En Vaikra Rabbah, en el 19.2, dice, aún si todas las naciones del mundo, se unieran para arrancar una palabra de la ley, ellos no podrían hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes lo que dijo nuestro Rabbi Yehoshua. Posteriormente, los sabios de nuestro pueblo Israel lo enfatizarán. ¿De acuerdo? Algunas expresiones de nuestro Rabbi Yehoshua ya circulaban previo a nuestro Rabbi Yehoshua, y otras van a venir después. Pero lo que se enseña es, la Torah permanece, la Torah es eterna. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hace un momento les decía que algunos comentaristas han entonces enfatizado la palabra cumplir del verso 17. Y en este caso, pues de acuerdo a la interpretación, a su interpretación que hace, ellos dicen, es que algo faltaba en la ley, ¿no? Entonces vino Jesús y completó o cumplió la ley. ¿De acuerdo? Él no se deshizo de la ley, él simplemente completó lo que faltaba. Y preguntan, y bueno, ¿y qué era lo que faltaba? El Mesías. Por ahí se va. Entonces, así tratan de explicar, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, también señalan, Jesús cumplió la ley, es decir, él cumplió las profecías halladas en la ley y los profetas. En otras palabras, con Jesús la ley alcanzó su cenit, alcanzó lo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de ser destruida, esta existe ahora como Dios la propuso originalmente. Ha llegado a su fin en una forma, pero continúa en otra, en una forma más perfecta. Fíjense lo que... ¿De acuerdo? Algunos otros van a decir, bueno, cuando dice que Él no vino para destruir, que vino para cumplir, quiere decir que Él guardó la ley, Él llevó a cabo lo que la ley dice para que yo esté desobligado de ella. Y quiere decir esto, Él la cumplió por mí.
Así que si Él la cumplió por mí, yo ya no tengo que ser. Él me desobligó de la ley. Pero esto obviamente da el traste con todo lo que enseña Yeshua, ¿no? Por ejemplo, hace unos días atrás hablábamos de que Yeshua, cuando un hombre le dijo, maestro, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Él le dijo, guarda los mandamientos. Pero ¿cómo? Si Él la está guardando por ti para que tú te desobligues de ella, ¿no? Entonces, nada más imagine. Entonces, esta interpretación, mis amados hermanos, que ellos hacen de que ahora la ley continúa en otra forma, de una forma más perfecta, ¿verdad? Obviamente tiene sus problemas. Obviamente estamos entendiendo, estamos comprendiendo que Yeshua, el Mashiach es la meta de la ley, es el propósito de la ley. ¿De acuerdo? Pero ese no es el punto del cual Yeshua está presentando en el verso 17. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando de eso. O Yeshua no está hablando de eso. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque si Él está diciendo que Él es el fin de la ley, entonces, ¿por qué dice el verso que sigue, verdad, que la ley no desaparecerá? Que tendrá que terminar el cielo y la tierra para que la ley desaparezca. Pero si Él estaría diciendo que Él es el fin de la ley, que Él cumplió la ley y que ya no hay más. Entonces, obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta a todas luces, los esfuerzos inútiles que hacen las personas dentro del cristianismo, pues en eso se quedan, en esfuerzos inútiles, porque no es lo que nuestro Ribi estaría enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, si en el verso 17 Jesús está acentuando el cumplimiento mesiánico de la ley, entonces claramente el verso 17 está en conflicto con el verso 18. ¿De acuerdo? Para que vean ustedes que entender lo que Yeshua está explicando, mis amados hermanos, pues si lo entendemos como lo explican las personas, pues obviamente hacemos que un pasuk se ponga en conflicto con el otro pasuk. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si en el verso 17 Jesús está acentuando el cumplimiento mesiánico, como dice yo vengo a completar la ley, ¿verdad? Entonces el verso 17 está en conflicto con el verso 18. ¿De acuerdo? Bien, entonces para el cristianismo es exasperante, el tratar de entender este pasaje y algún otros, ¿de acuerdo? Entonces, para el cristianismo, este significado está cerrado, ¿de acuerdo? De hecho, siguiendo esto, lo que el verso parece decir, ¿verdad? Contradice lo que, según la idea que tienen, pues contradice muchos pasajes de lo que la gente conoce como el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Repito, que no hay Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? De hecho, los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua, cuando escribieron, ellos no pensaban que estaban escribiendo en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Para ellos no era así. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a entrar, mis amados hermanos, a explicar este pasú, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de explicar este pasú y, como hemos dicho, obviamente lo que necesitamos es tratar de entender el contexto en el que se da la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de llevar esta enseñanza, fíjense, no al griego, porque Yeshua no habló griego,
Yeshua habló hebreo. Entonces las expresiones que utilizó nuestro Rabbi Yehoshua fueron hebreas, perdón, y no fue griego. Entonces no hay que regresar esta enseñanza de Yeshua al griego. Tenemos que llevarla de vuelta al hebreo. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros llevamos este pasaje a su contexto hebreo, bueno, entonces ahora va a cobrar sentido. Y bueno, como siempre digo, no estamos diciendo que la gente necesita aprender hebreo, hablar hebreo, no, la gente necesita entender las cosas en su contexto hebreo. Al menos mentalmente hacerse hebreo para poder comprender, pues, en este caso, los dichos y las enseñanzas de un judío del primer siglo, ¿de acuerdo? De nuestro Rabbi Yehoshua. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el pasú dice: no penséis que he venido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es que cuando nuestro Rabbi Yehoshua utiliza este modismo hebreo de he venido, este modismo hebreo no se debe entender literalmente. Cuando dice nuestro Rabbi he venido, porque muchos entienden, ya nada más ven la expresión he venido, dicen cuando vino del cielo a la tierra. ¿De acuerdo? Pero este es un modismo hebreo. Y este modismo hebreo denota objetivo, denota propósito. ¿De acuerdo? No el desplazamiento de un lugar a otro, sino denota objetivo y propósito. ¿De acuerdo? Entonces cuando dice, no piensen que el verso se entendería, no piensen que el propósito por el cual estoy aquí es este o es este otro. ¿De acuerdo? O no piensen que el objetivo por el cual estoy aquí es este o esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que enfatizar también, mis amados hermanos, que enfatizar lo siguiente. Cuando nuestro Rabbi Yeshua dice he venido, por ninguna circunstancia la persona debe entender que nuestro Rabbi se está refiriendo a lo que el cristianismo llama su encarnación. ¿De acuerdo? Bajo ningún ojo. Porque pues normalmente, ¿verdad? Pero fíjense que hay un pasuk, no lo tengo ahorita aquí en la mano, hay un pasuk en donde se habla de que Yeshua vino y Yohanan vino, ¿no? Y mientras de Yeshua se infiere que viene del cielo, de Yohanan no. Y sin embargo el pasuk habla de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Yeshua dice he venido, bajo ninguna circunstancia se refiere a lo que la gente llama su encarnación. Esto es, que era un espíritu en el cielo y que viene y bueno, se encarnó en Miriam. No se tiene que entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tratamos de entender este pasaje, hermanos, todo gira en torno al significado de las palabras abrogar, que literalmente significa destruir o desaparejar, ¿de acuerdo? Y cumplir, que tenemos en el verso 17, ¿de acuerdo? Entonces todo gira en tratar de entender qué quiso decir el Rabbi cuando dijo abrogar, que literalmente es destruir o desaparejar, y cumplir, ¿de acuerdo? En este verso 17. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Rabbi Yehoshua por destruir la ley, cumplir la ley? ¿Qué quiere decir? Mis amados hermanos, lo que tenemos que saber, y esto, ¿cómo diríamos? Creerlo, porque así es, que destruir, escúchenme, para que vean el contexto, destruir y cumplir son términos técnicos usados en una argumentación rabínica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dos maestros
o cuando maestro y alumno están discutiendo sobre Torah, ¿de acuerdo? Son términos técnicos que se utilizan para cuando se está haciendo una argumentación, cuando alguien está expresando su opinión, en este caso sobre algún pasuk de la Torah, sobre alguna interpretación de la Torah. Entonces, destruir, cumplir, no le tenemos que poner el significado que pudiese tener en el tiempo presente, sino el significado que tenían en ese primer siglo, ¿de acuerdo? Entonces, destruir y cumplir son términos técnicos usados cuando los rabinos discutían asuntos de Torah, ¿de acuerdo? Entonces, con ello tenemos lo siguiente, que cuando un sabio, cuando un jajam pensaba que un colega había malinterpretado un pasaje de la escritura cuando estaban discutiendo y un jajam oía a otra persona que había, de acuerdo a su pensamiento, malinterpretado un pasaje de la escritura, inmediatamente, ¿no?, le diría: estás destruyendo la ley. Estás destruyendo la ley. ¿De acuerdo? ¿Qué nos llevaría a esto? Que la otra persona le diría: no, no estoy destruyendo la ley. Si para ti eso es destruir la ley, para mí no lo es. Entonces fíjense, ¿no?, mientras que para el que oyera la explicación diría: no me parece, estás destruyendo la ley, para el otro diría: no, no la estoy destruyendo. Según tú sí, pero según yo no. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, esto de destruir, de abrogar la ley, se llevaba a cabo cuando una persona argumentaba sobre la Torah y daba su explicación sobre la Torah. Entonces quienes los oían podían decirle: oye, que bien que explicas la Torah. Pero otra cosa que le podrían decir es: oye, estás destruyendo la ley. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, lo que era en este caso destruir la ley para un sabio, para el otro sería cumplir la ley, interpretarla en este caso correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo es que cuando leamos Mateo capítulo 5 verso 17, entonces veamos en este pasuk y en adelante que es una discusión rabínica. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que ver es que hay una discusión rabínica. Por eso algunos comentaristas dicen que alguien le habrá dicho: oye, maestro, cuando tú explicas de esta manera la destruyes. En otras palabras, la estás malinterpretando. O en otras palabras, estás destruyendo su significado. Y Yeshua se ve en la necesidad de decirle: a ver, mi interpretación no destruye la ley, no desapareja la ley. ¿De acuerdo? Entonces, este es el contexto. El contexto es una discusión rabínica. Entonces, alguien ha acusado a Yeshua de destruir la ley, de malinterpretarla. Entonces, no es que estén acusando a Yeshua de que él tenga la facultad, o que Yeshua esté diciendo: yo tengo la facultad de decir ya la ley sigue o no sigue. Ni siquiera es eso, ¿de acuerdo? Sino que alguien ha acusado a nuestro Rabbi Yeshua de destruir la ley. Ahora, hay algo que sí deseo que se lo graben, se lo aprendan, porque obviamente ese es un tema que normalmente se habla con el cristianismo. ¿De acuerdo? Debemos tener en nuestra mente, acá adentro, ¿verdad?, que ni Yeshua, escuchen bien, ni Yeshua, ni sus acusadores, ¿de acuerdo?,
nunca pensarían en la idea de destruir literalmente la ley. O sea que cuando hablan de estás destruyendo la ley, en ellos no está la idea de que realmente se va a destruir la ley, sino están hablando de las interpretaciones que están dando. Nadie en su sano juicio pensaría en un momento dado que se tiene la facultad para destruir la ley. Lo que se está diciendo es, tu interpretación no está dando en el clavo. ¿De acuerdo? Así que ni Yeshua, ni quien lo haya acusado, le pasaría por su cabeza que la ley literalmente se podría destruir. ¿Sale? Entonces, además, mis hermanos, nunca el acusador concebiría en imputar, en este caso a nuestro Rabbi Yehoshua, el intento de abolir parte o toda la ley mosaica, la ley de Hashem. Vamos, esa no es la discusión. La discusión está dada sobre las interpretaciones. Por eso es que cuando Yeshua dice, oíste que fue dicho, lo que la persona al leer esta forma de hablar de Yeshua tiene que entender es, oíste que fue interpretado así, o fue enseñado así. Mas yo les digo, mas yo interpreto así. Esta es mi interpretación del asunto tal o cual. ¿Sale? Así que cuando nuestro Rabbi Yehoshua dice, oíste que fue dicho, lo que está diciendo, oíste que otros maestros, que otros rabinos han interpretado de esta manera. Más yo os digo, más yo les interpreto así. Entonces, todo este asunto permanece en las interpretaciones. ¿De acuerdo? De hecho, eso es lo que se enseña, que cuando el Mashiach venga, como decía la mujer samaritana, cuando el Mashiach venga, Él nos explicará la Torah, Él nos dará su explicación de la Torah. Ahorita tenemos muchas explicaciones de la Torah. Ahorita un maestro nos dice así, otro maestro nos dice así, pero cuando el Mashiach venga nos dirá, esta es la correcta interpretación de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, en este caso, Yeshua como el Mashiach diría, yo estoy dando la interpretación que como Mashiach corresponde a la ley. ¿De acuerdo? Así que en una discusión, y como Yeshua es un rabino, y que tendría con rabinos o con sus alumnos, ¿de acuerdo? O con alumnos de otros maestros, esta es la forma de hablar. ¿De acuerdo? Entonces, Yeshua, nuestro Rabbi, estaría diciendo, no piense que mis interpretaciones destruyen la ley, porque ese no es el objetivo. El objetivo es dar la correcta interpretación para que la gente pueda vivir la ley como cuando salió del corazón del Padre. ¿De acuerdo? Como cuando nuestro Padre Todopoderoso dio su Torah y la gente entendió de qué se trataba el mandamiento. Decía, así yo quiero explicarles a ustedes para que no se vayan por otro camino. ¿De acuerdo? Porque obviamente a través del tiempo, las explicaciones que se dieron en la Torah, pues algunas fueron desvirtuando el significado concreto que tenía. ¿De acuerdo? Y eso originó muchas interpretaciones. Y se esperaba que el Mashiach viniera para que interpretara correctamente la Torah, como cuando salió del corazón del Padre. Y de hecho, hoy estamos viviendo una época similar a la cual se encontró nuestro Rabbi Yehoshua con sus hermanos, los judíos, en el primer siglo. Había muchas sectas, y esas sectas, cada una de ellas interpretaba la Torah, pues como él creía que fuera. Y la interpretación que daban ellos, decían, nuestra interpretación no destruye la Torah. Pero miraban que otras interpretaciones no correctas y por lo tanto destruían la Torah. Bueno, pues hoy precisamente estamos viviendo esa misma situación. Existen muchas denominaciones, existen muchas congregaciones, muchas ideas de qué es lo que significa tal o cual mitzvah, cómo hay que llevarla a cabo. Entonces tendrá que venir el Mashiach para decirnos,
esta mitzvah se entiende así, se hace así. ¿De acuerdo? Así que el Mashiach debe venir. Ahora imagínense, si el Mashiach está diciendo que él va a destruir la ley, que ya no hay más ley, pues el problema es que cuando venga el Mashiach, pues él lo que va a tratar de poner es que guardemos la Torah. De hecho, por eso somos pecadores, ¿no? Si ya no hay ley, si ahora es pura gracia, bueno, ¿quién es pecador? No hay pecadores. Solamente se dice que hay pecadores cuando hay una ley de por medio que regula la vida y que dice esto es pecado. Entonces, como dice allá la carta de Yohanan, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley, es cuando rompemos la ley. ¿De acuerdo? Entonces, el Mesías tendrá que venir nuevamente y decirnos en dónde estamos mal guardando la ley. ¿De acuerdo? De hecho, es lo que enseñan los Jajamín. Los Jajamín dicen que va a venir el Mesías y cosas que hoy permitimos, el Mesías nos las va a prohibir. Y cosas que prohibimos, el Mesías nos las va a permitir. ¿Sale? Entonces, ante la acusación, vamos a decirlo así, que le hacen a nuestro Rabbi Yeshua, él entonces niega enfáticamente que su método de interpretar la escritura destruye o debilita el significado de la Torah. Por el contrario, él afirma ser más ortodoxo que sus acusadores. Y miren, algo de lo que le acabo de decir de que el Mesías permite, por ejemplo, los Jajamín de los tiempos de Yeshua habían hecho muy rígido el Shabbat. Viene Yeshua como el Mashiach y ablanda un poquito las leyes del Shabbat. Los rabinos habían, vamos a decirlo así, endurecido mucho el asunto de el divorcio. Habían ablandado el asunto del divorcio, de tal manera que, según una escuela, ¿no?, se dice que es la de Hillel, pues decía, pues te puedes divorciar por cualquier motivo, por cualquier causa. Y algunos habían dicho hasta porque queme la comida a tu mujer, o hasta porque te encuentres alguna más hermosa que la que tienes. Que viene el Yeshua y él dice, mi interpretación es que no te puedes divorciar a menos que haya una circunstancia como la que señala la Torah. Entonces, ahí tienen ustedes estas dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, Yeshua afirma ser más ortodoxo que, en este caso, sus acusadores, ¿de acuerdo? De hecho, si seguimos leyendo Mateo capítulo 5, para nuestro Rabbi Yehoshua, un mandamiento pequeño, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un mandamiento pequeño? O ¿cómo diríamos? De menor peso, porque en este caso, todo esto que señala aquí Mateo es que hay mandamientos de menor y de mayor peso, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro Rabbi Yehoshua, un mandamiento pequeño, un mandamiento de menor peso, como no acumules odio en tu corazón, para nuestro Rabbi Yehoshua, es tan importante como un mandamiento grande, no asesinarás. ¿Vale? Porque a veces, la verdad, hacemos diferencia entre mandamientos de menor peso y de mayor peso. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro Rabbi sigue diciendo que una persona, ¿verdad?, que quebranta un mandamiento pequeño, que la gente considera pequeño, será considerado muy pequeño. Esto es, tendrá una posición inferior. ¿De acuerdo? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, dice nuestro maestro, no imagine ni por un momento. Es más, hay algo interesante. No penséis. Cuando nuestro Rabbi dice no penséis, no se imaginen, ni siquiera por un momento, ni se les ocurra, ni se les suba a la cabeza. O sea, yo creo que, bueno, pues el cristianismo obviamente se ha equivocado con respecto a la Torah, enormemente. Y mientras tenga esa equivocación, pues obviamente
lo que enseña, a donde lleve a las personas que trata de sacar del paganismo, pues obviamente no los lleva a ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, este, eh, dice nuestro Ribi, no se imagine ni siquiera por un momento. Ajá. Dice Yeshua que intento abrogar la ley al interpretarla incorrectamente. Ni siquiera piensa en eso. ¿De acuerdo? En este caso, diría nuestro Ribi, mi propósito no es debilitar o invalidar la ley, sino que al interpretar correctamente la palabra de Hashem, escrita, obviamente, me propongo establecerla, es decir, hacerla aún más perdurable. ¿De acuerdo? Hacerla aún más perdurable. Eso es lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es como si nuestro Ribi también dijera, nunca invalidaría la ley al remover efectivamente algo de ella a través de la mala interpretación. Entonces, ahora estamos entendiendo que cuando alguien hace una mala interpretación de la ley, la destruye. ¿Sale? No porque la ley deje de ser, recordemos que la ley no deja de ser, pero en el pensamiento es destruimos la ley. Entonces, eso es lo que precisamente lo que está haciendo el cristianismo. Entonces, nuestro Ribi Yehoshua dice, es más probable que desaparezca el cielo o la tierra antes que algo de la Torah. ¿De acuerdo? Entonces tiene que desaparecer el cielo y la tierra para que algo de la Torah pueda, o la ley pueda desaparecer. Ni una letra, dice, ni la letra más pequeña del Aleph Bet, ni la decoración, ¿de acuerdo? Es la tilde de la Yob, ni aun su aguijón decorativo desaparecerá de alguna vez de la ley. ¿No? Las letras hebreas tienen unos piquitos, dice, ni siquiera eso. Entonces, para que ustedes vean la exageración con que el maestro habla aquí, entonces, tenemos, mis amados hermanos, que entender que nuestro Ribi, Yehoshua, el Mashiach, viene a este mundo a magnificar la ley, a engrandecer la ley, a enseñar la ley, a que la gente viva la ley. Amén. Porque la ley no es algo que esclaviza, sino es algo que liberta. La ley es la voluntad de Hashem. Es como quiere Hashem que la persona viva. Es lo que le agrada a Hashem. Amén. Si quitamos la Torah, entonces, ¿cómo la persona vivirá, sabrá, entenderá que está haciendo la voluntad de Hashem? Por eso Shaul dirá, bueno, por la fe, por la emuná, quitamos la ley en Romanos, porque tenemos mucha fe, vamos a quitar la ley. Dice, no, antes la establecemos. Antes establecemos la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, espero que esta breve enseñanza de Mateo capítulo 5 se haya comprendido completamente. Y repito, lo más importante es que aprendamos para que podamos, obviamente, poder transmitirlo y poder enseñar a las gentes de decir que el Mashiach es un maestro de Torah. ¿Ven? Él viene para interpretárnosla correctamente, ¿de acuerdo? Para llevarnos al conocimiento de la Torah, para que hallemos gracia delante de nuestro Padre, ¿de acuerdo? Como él mismo dijo, miren, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, ¿sale? Entonces, ¿cómo halló Yeshua gracia ante Hashem? Por guardar los mandamientos, ¿vale? Bueno, en el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, tengan una buena semana, cuídense mucho, hay que estar constantes en todo lo que hemos aprendido,
Y bueno, pues Hashem estará con nosotros. Amén. Bueno, shalom a todos.